Este símbolo se ha vuelto bastante común en los últimos años. Lo más probable es que lo hayan visto en fotos como estas, pintados sobre equipos militares y parafernalia de guerra. A primera vista parece lógico, ¿no? Las calaveras y la guerra van juntas. El tema es que esta no es cualquier calavera, y tampoco son militantes cualquiera los que eligen abanderarse con ella. La hemos visto en el Medio Oriente, en chalecos antibalas de militantes de ultraderecha y en los juguetes letales de civiles armados. Puede que algunos de ustedes sepan que esto tiene algo que ver con un personaje de Marvel, pero el significado de este símbolo se salió de las manos de sus creadores y se ha convertido en una amenaza real. Esta historia incluye el Medio Oriente, las fuerzas especiales bolivarianas, piratas del Caribe, civiles armados y, como nunca pueden faltar, nazis. The people of the United States will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. Irak, 2004. Entra la leyenda. No, de verdad, así le decían en el ejército americano a Chris Kyle. Era un francotirador y uno de los soldados con más muertes confirmadas en el ejército americano. Un héroe de la guerra de Irak. Héroe en tanto mató a un montón de personas. El tipo sobrevivió a 6 explosiones y 2 heridas de bala. Parece algo como de película, no sé, protagonizada por Bradley Cooper, dirigida por Clint Eastwood y basada en la autobiografía de Chris Kyle, American Sniper. Su pelotón de combate, SEAL Team 3, se hacía llamar The Punishers y pintaron este símbolo en sus vehículos, cascos, chalecos antibalas y en todos los edificios y paredes que pudieron en Ramadi, Fallujah, Sadr y otras ciudades donde fueron desplegados. Reading a comic book? It's a fucking graphic novel, man. Kyle y su pelotón eran fans de The Punisher, el castigador, un antihéroe y vigilante que aparece por primera vez en Spider-Man en 1974 intentando matar a Peter Parker. El personaje siguió apareciendo en varios otros cómics hasta que le dieron su propio título en 1984. Y no hay un cómic más mandado a hacer para los años 80. Ronald Reagan, Rambo, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, machos, violencia. En esta época los cómics tuvieron lo que se conoce como la Edad Oscura. Los héroes se convierten en antihéroes. Son más violentos, más cínicos, más darks. El personaje del Punisher encapsula perfectamente este arquetipo. Cuando su familia es asesinada por mafiosos y el sistema no logra justiciar a los responsables, Frank Castle decide usar su entrenamiento militar y vengarse con sus propias manos. Lo que hay que entender es que el Punisher no es un justiciero, es un castigador que resuelve sus problemas a punta de bala. Para Gary Conway, su creador, el personaje no está allí para ser celebrado. He's a sign of social dysfunction and is intended as a criticism from the point of view of an outsider who hasn't received justice from the organs of society that are represented by the police and the military. Pero Chris Kyle y su pelotón no lo veían así. Todo lo contrario, ellos querían ser el Punisher. En su autobiografía, Chris Kyle cuenta que él veía al Punisher como un tipo duro que arregla lo que está mal ejerciendo una justicia de vigilante. Todos pensábamos que lo que hacía el Punisher era genial. Mataba a los malos y lograba que los criminales le temieran. Eso es lo que hacíamos y queríamos que la gente lo supiera. Témanos porque vamos a matarte. Chris Kyle no está de acuerdo con el creador del Punisher, él está de acuerdo con el Punisher. Para él la violencia no es un fracaso de la sociedad, es la solución a los problemas de la sociedad. Y por eso escoge eso como su símbolo. Y no es el único, la calavera parece ser irresistible en contextos militares. Los cráneos abundan en la iconografía occidental, especialmente en contextos bélicos. Una y otra vez aparecen regimientos y escuadrones que usan alguna variación de la calavera como su emblema. Ninguna de estas calaveras era un símbolo oficial. Por el contrario, a varios mandos militares no les gusta para nada y han prohibido o limitado su uso. Con una excepción. La calavera del Punisher es el símbolo oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen venezolano. Esta es una división de policía que ha sido acusada de detenciones arbitrarias, abuso policial y hasta ejecuciones extrajudiciales. Su labor les ha ganado el apodo de la Gestapo venezolana, una referencia a otra famosa policía secreta. Bingo. La Gestapo era la policía secreta de Hitler y su símbolo era... No sé ni por qué le ponemos suspenso, obviamente es una calavera. Es la advertencia de estar siempre listo para poner la vida del yo al servicio de la vida del colectivo. Esas son las palabras del director de la SS y arquitecto del Holocausto, Heinrich Himmler, hablando sobre aquello que ellos llamaban la Totenkopf.
para ellos, la calavera significaba dar la vida por un proyecto de sociedad totalitario y racista, entregarse a la filosofía del nazismo hasta sus últimas consecuencias, un símbolo de fanáticos, de extremistas. Es evidente que en contextos militares la calavera es más popular en las facciones más radicales. Casi que no es un símbolo militar, es un símbolo paramilitar. Y esto nos obliga a hablar de nuestra película favorita sobre paramilitares. La bandera pirata es un cráneo aún más reconocible que el del Punisher. El símbolo viene del siglo XVIII y tiene nombre: Jolly Roger. La mayoría de estos piratas fueron parte de la Armada Británica como mercenarios durante la Guerra de Sucesión Española. Cuando la guerra se acabó, se quedaron sin trabajo y decidieron seguir guerreando contra los barcos de comerciantes ingleses, franceses, españoles, mejor dicho, el que se les cruzara. Por eso, los reinos europeos comenzaron a llamarlos villanos de todas las naciones. Y los piratas dijeron: "Mua, nos encanta, gran publicidad". Así fue como los piratas se convirtieron en forajidos, personas sin patria y sin derechos. No era como que la Interpol estaba detrás de ellos. Cualquier estado los podía ejecutar sin provocación y sin repercusiones. La calavera pirata estaba allí para meter miedo, y muchos barcos se rendían en el momento en el que la veían izarse. Pero también tenía otro propósito. Es fácil ver a los piratas como una caricatura del caos y la indulgencia, pero estos eran soldados que rechazaron las instituciones que habían jurado defender después de que estas instituciones los abandonaron cuando dejaron de serles útiles. En lugar de renunciar a la violencia como forma de vida, los piratas formaron una comunidad basada en la violencia como forma de imponer orden. Hoy en día, varios grupos se abanderan bajo calavera. Los 3%ers son milicias que sienten que el mundo los abandonó y que las instituciones han perdido su capacidad de impartir justicia y corregir los problemas de la sociedad. La calavera la han usado policías acusados de abuso policial, policías que apoyan a otros policías acusados de abuso policial y civiles que apoyan a policías acusados de abuso policial. Tomemos un paso hacia atrás, porque toda esta historia realmente no es necesaria para entender el símbolo. Uno entiende esta calavera en el momento en que la ve. La calavera del Punisher está ahí para decir que su portador está dispuesto a matar y morir por una causa. Habla de un mundo en el que hay malos y buenos y la violencia es la herramienta para sostener el orden. Su historia es la de una muerte insensible, donde las únicas emociones permitidas son la ira y el miedo. La cara dura del Punisher nos dice que frente a la muerte podemos morir o matar. Pero eso no es cierto. El verdadero problema del Punisher es que es un hombre que nunca fue capaz de hacer el duelo de su familia asesinada. Tomó el camino de la venganza, pero hay otras formas de lidiar con la muerte. Y allí también encontramos cráneos y calaveras. El Día de los Muertos mexicanos celebra la memoria de los muertos con calaveras de dulce, llenas de flores, recordando el dolor de la pérdida no solo como individuos, sino como comunidad. No tenemos que tenerle miedo a una calavera, pero sí es un símbolo que no podemos ignorar. Las ideologías detrás de ella han fracasado en comprender la muerte, la injusticia y el cambio social, y la historia nos muestra que ese fracaso puede hacer un daño gigantesco. Entender el símbolo del Punisher nos permite ver las grietas en su lógica, la fragilidad detrás de toda esa intimidación. Nos permite en últimas verla por lo que es, un símbolo del fracaso,